1. Cuando escucho estas historias en mi mente, las imágenes se proyectan con calidad cinematográfica. Así me gusta a mí. Aunque si un consejo les puedo dar, es que traten de imaginárselo como algo que podría pasar en tu entorno, en tu vecindario, en tu casa, porque un día, si las estadísticas no mienten, esto podría pasarte a ti. Te voy a contar algo que ocurrió en mi colonia, conmocionó al pueblo, pero estos hechos los ha reclamado mi colonia como suyos. En este pueblo de San Juan no pasa nada nunca. Un día, a 2 calles de mi casa, dejaron una camioneta. La abandonaron a un lado de un terreno donde hay vacas. Era una camioneta pick-up de carga sin placas. Varias personas de aquella calle lo notaron, pero nadie dijo nada. El dueño del predio a veces traía camionetas cargadas con forraje para las vacas. Días adelante, la gente se dio cuenta de que adentro de la caja de la camioneta había algo, un par de bolsas de basura. Al principio nadie se había querido asomar, ya que empezaron a apestar mucho menos. Sabes que eres de Latinoamérica si lo primero que te viene a la mente es: ¿y si hay una persona ahí dentro? Nuevamente la gente, aunque tenían la camioneta en el rabillo del ojo todo el tiempo, nadie se ofreció a buscar al dueño, a moverla del lugar aunque no estorbaba, a ver qué chingado había en esas bolsas que parecían a punto de reventar. Una noche, una de mis primas llamó a sus hijos que estaban en la calle para que entraran a cenar. Aún aquí en los pueblos ya no existen los niños jugando en las calles, pero antes sí. Los hijos de mi prima andaban fuera desde temprano jugando pelota. Uno de ellos entró, corrió directo al baño. El otro se detuvo en el umbral con una expresión de incomodidad y le pidió a su madre si podía quedarse un rato más. El olor que llegó con el niño era peor que a podrido. No tenía comparación. Un olor tan fuerte que apestaba el aire, como si la tierra misma estuviera vomitando lo que había absorbido durante años. Mi prima llevó a su hijo al patio, donde había un foco que iluminaba débilmente el lugar, y ahí pudo examinarlo mejor. El niño apestaba, claro, pero lo que más le llamó la atención fueron sus zapatos. Estaban completamente embarrados, pero no de barro ni de tierra. Estaban cubiertos de algo negro, rojo, gris, amarillento, viscoso, como una mezcla de sangre vieja, tierra mojada y algo que parecía estar aún vivo, pero descomponiéndose. El niño no entendía qué estaba pasando, pero cada vez que su madre le preguntaba, él solo repetía que había estado jugando fútbol allá con las vacas. El terreno donde estaban las vacas estaba bien podado, el pasto al ras. Esto gracias a las vacas, por si no lo habías pensado. Por eso los niños querían estar ahí, porque no era como en otras partes donde la hierba crecía desmesuradamente, donde nadie se quería meter por las arañas. El otro de sus hijos, cuando salió del baño, también apestaba igual, solo que él ya se había quitado los zapatos. Mi prima, confundida y preocupada, pensó en bañarlos antes de que se acercaran a la mesa. Aunque lo que realmente debía hacer era ir con ellos a ver en dónde se habían metido. Parecía, según ella, que los niños se habían revolcado en algún animal muerto, algo que los había dejado cubiertos de esa mierda viscosa. Ahora,
Pensarás que las 11 de la noche ya es tarde para que haya niños jugando afuera, gente caminando en las calles o platicando. En este pueblo en aquel entonces no había tanto peligro. La gente se sentía segura. En la oscuridad no había nada más que el murmullo del viento y los grillos. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Esa sensación de seguridad se rompió. Mi prima salió a la calle y luego de caminar unas cuantas cuadras hasta el predio de las vacas, lo primero que vio fue la tapa de la pick-up abierta. Estaba estacionada donde la dejaron hace días, sin embargo, a un lado del terreno había un hombre. Estaba ahí como si estuviera custodiando el vehículo. El campo se veía bien iluminado por la luna y unos 6 niños jugaban en él. Pateaban la pelota, pero de una manera extraña, porque no era una pelota, era una cabeza humana. Mi prima, al ver lo que estaban haciendo, se quedó helada. El más pequeño de los niños, con la pelota en mano, la aventó para patearla en el aire hacia donde estaban las vacas. Cuando la cabeza llegó allá, las vacas se apartaron aún más, huyendo al fondo del terreno, mugiendo con una mezcla de horror y desconfianza. Mi prima, temblando, alcanzó al más grande de los niños, que ya se estaba echando a correr para regresar al campo, y lo detuvo con fuerza. No sabía qué hacer ni qué decir, pero al tenerlos a ambos de frente, les habló con seriedad. Les pidió que dejaran de jugar y que le explicaran por qué estaban haciendo eso. Los 2 niños, en lugar de explicar lo que había pasado, miraron al hombre que estaba cerca de la camioneta, el tipo que estaba custodiando el vehículo. Los niños, sin entrar en detalles, dijeron que habían estado jugando fútbol hasta que se les ponchó la pelota. Entonces aquel sujeto que los había estado vigilando desde que llegaron se acercó para decirles que si no querían otra pelota, que en la camioneta había una y podían tomarla. Ninguno de los chamacos reparó en el peligro que supone subirse a la caja de la camioneta de un desconocido. No dijeron que sí, pero fueron hacia él, se acercaron. El hombre, sin decir palabra, abrió una de las bolsas negras de la camioneta y de adentro sacó la cabeza. Era una cabeza humana. La levantó y, sin la presencia de ningún adulto guardián, la puso en las manos de uno de los niños. Lo extraño no era solo la escena, sino que los niños no veían nada raro. Para ellos todo se veía normal. Jugaban con una pelota como si fuera lo más común del mundo. Mi prima me contó lo que pasó, pero no fue la única que estuvo ahí. Otros vecinos, principalmente padres de otros niños que estaban con ella, también fueron testigos, se fueron acercando poco a poco. Todos veían, todos olían el horror, pero nadie podía reaccionar. La situación era tan fuera de lo común, tan fuera de lugar, que se veía irreal. Mi abuela, que también estaba ahí, fue la que se acercó al tipo de la camioneta. Nadie más lo hizo. No hubo ninguna conversación entre ellos. Cuando mi abuela estuvo cerca, la figura del hombre desapareció. No se movió, no se desvaneció lentamente.
simplemente dejó de estar ahí. Mi abuela tiene una forma muy peculiar de describir lo que vio, y creo que pocos han intentado explicar lo que se ve cuando alguien desaparece frente a tus ojos. Mi abuela dijo que fue como si un pañuelo de seda hubiera pasado a toda velocidad a través de un anillo para desaparecer del otro lado. La gente de la colonia esa noche no durmió. Todos estábamos profundamente perturbados. Se etiquetó el suceso como una de las cosas más horribles que han pasado acá. Sin embargo, nunca hubo un avance en la investigación. En otras palabras, no se supo más. Ni siquiera hubo investigación pa' pronto. ¿Quién era el sujeto de la camioneta? Sepa Dios. Nadie tampoco se interesó en buscar la identidad de la persona. No venía con identificaciones ni nada. La única manera de reconocerla hubiera podido haber sido con su cara, pero los niños a patadas se encargaron de que no quedara ni un rasgo, ni seña particular. Dos. Pasas por ahí todos los días y ya ni te fijas, pero si te detienes tantito las ves. 3 cruces blancas alineadas sobre la tierra seca, casi al ras del suelo. Están justo a unos pasos de la parada de la combi, donde siempre hay gente esperando, mirando el celular o de espaldas, como si ignorar las cruces fuera parte de la rutina. De un lado está el campo baldío, enorme, lleno de pasto seco, basura y silencio. Del otro, las casas, todas cercadas con rejas altas y perros que no dejan de ladrar. Nadie cruza el baldío aunque haya camino. Nadie se sienta cerca de las cruces. Los que pasamos por ahí de noche las tenemos bien ubicadas. Aunque vayas distraído, aunque vayas hablando por teléfono, cuando te acercas algo te hace voltear. Ahí no pides la parada por nada. Si ya es tarde y te toca bajar ahí, yo sé que preferirías seguirte más o caminar de regreso. Dicen que en las 3 cruces se espantan, que mucha gente las han visto. Los que viven enfrente, sobre todo los que tienen ventana que da hacia el baldío, cuentan lo mismo. Que a veces se ven 3 mujeres paradas junto a las cruces, quietas como esperando algo. Dicen que murieron juntas, que fue un coche que venía rapidísimo, sin luces, y se las llevó a las 3. Desde entonces, después de las 7, la gente ya no se baja ahí. Como te dije, la mayoría prefieren bajarse una parada antes y caminar por la otra acera. Además, es un sitio mal iluminado. Las luces de las casas apenas alcanzan a rozar el borde del terreno y el único farol del alumbrado público está medio lejos, con la luz parpadeando. Aún así, las cruces siempre se ven, aunque sea poquito, aunque no quieras verlas. Hace como 3 meses venía en la combi. Me regresé tarde porque pasé a comprar unos zapatos que había visto en oferta. Ya eran casi las 9, veníamos solo 2, un muchacho que se veía de mi edad y yo.
El chofer traía a su mujer enfrente y venían risa y risa, como si fueran en plan de cita. Pero también venían volteando, como apurados, como queriendo saber a qué hora se bajaban los últimos 2 pasajeros. A la altura de las cruces, el señor conductor nos dijo que ya no iba más lejos, que ahí era el último punto, la última parada. Yo estoy seguro de que sabía perfectamente que en ese lugar no le gustaba bajarse a nadie, y aún así nos dejó. Nos bajamos y esperamos a que terminara de dar la vuelta. Mientras se alejaban, su mujer nos lanzó una mirada burlona, como si supiera algo que nosotros no. Junto a mí se quedó el muchacho. No sé si para acompañarme o para no quedarse solo. «Vamos a cruzar», le dije. Entonces escuché mi nombre, Mayra, claro y directo, como si una mujer me hablara al oído. Ambos saltamos del susto, volteamos de inmediato buscando de dónde venía, pero no había nadie, ni un alma en la oscuridad. Y entonces, otra vez la voz, más baja, más cerca. «Atraviésense más adelante. Aquí es bastante peligroso». Aquella voz fue seguida por una risa extraña que no supimos de dónde venía. A ratos parecía venir de atrás, de un lado, de las azoteas, o como si alguien se moviera por los techos de las casas. «Pasan los carros muy rápido». No lo pensé, le tomé del brazo al muchacho más por miedo que por decisión, y lo jalé para cruzar de una vez. Él no puso resistencia, tenía la misma cara que yo, la de quien ya entendió que algo no está bien. Apenas pusimos un pie en la calle y todo cambió. Se sintió un bajón de temperatura, pero más que eso, un peso. Como si el aire se hiciera espeso e imposible de respirar. Los sonidos se distorsionaron, como si todo se apagara poquito a poco. El cuerpo respondía, pero lento, como cuando sueñas que corres y te mueves, pero algo invisible te detiene. Vi unas luces que venían hacia nosotros. El claxon tronó como si fuera a estallar. Mi mente también se sentía como envuelta en un velo. Los pensamientos no me venían claros. No entendía por qué no podía echarme a correr. Cerré los ojos esperando lo peor. Pero no pasó nada, ni golpes, ni gritos, ni frenón. Solo seguíamos ahí tratando de cruzar y sintiendo que algo nos jalaba hacia el baldío, como si nos quisieran del otro lado, pero como mejor puedo describirlo, era como si estuviéramos caminando debajo del agua. Poniendo el pie en la otra acera, todo volvió a la normalidad de un jalón, como si alguien hubiera soltado el botón de pausa. El aire volvió a fluir, los sonidos regresaron, incluso el ruido lejano del tráfico. Nos miramos sin decir nada al principio. El muchacho estaba sudando igual que yo. Me dijo que le pasó todo lo mismo. Lo del peso en el cuerpo, lo de no poder avanzar bien, lo del claxon, todo. Volteamos a ver las 3 cruces y sí, ahí estaban, pero no como antes. No eran solo maderas blancas sobre la tierra, ahora se veían 3 figuras.
No cuerpos definidos, pero sí siluetas, como si alguien estuviera parado justo detrás de cada cruz. Siluetas cubiertas con velos negros, largos que les caían hasta los pies. No se les veían ni las manos ni la cara, solo los velos agitándose con el aire, pero sin moverse del lugar. Ahí se quedaron y nosotros no dijimos nada más. Solo seguimos caminando, cada quien para su lado, sin atrevernos siquiera a voltear. Tres. Hay un callejón en la parte trasera de la unidad habitacional. Ya casi nadie lo usa, es angosto, con piso de concreto agrietado y maleza creciendo por las orillas. De un lado están las rejas del último edificio, desde donde se alcanza a ver el jardín comunal y un árbol enorme que justo ahí deja caer su sombra, como si tapara todo con intención. Antes se usaba para cortar camino y llegar más rápido a la avenida, pero con los años se fue quedando solo, muy solo. Tiene una parte que se angosta más, donde apenas caben 2 personas de lado. Del otro lado está el muro lateral de una casa de la otra calle, sin ventanas, solo pared lisa y alta. Hace como 20 años, una persona se quitó la vida ahí, en el callejón. Se escuchó el balazo clarito como a las 9 de la noche. Yo lo escuché desde mi casa, fue seco, fuerte, de esos que rebotan entre las paredes. Mi mamá preguntó lo que todo el mundo pregunta en esos casos: ¿eso fue un balazo? Nadie respondió. Al día siguiente lo encontraron, ahí, tirado, en la parte más estrecha del callejón, justo donde casi no entra la luz. Eran como las 7 de la mañana, cuando la gente iba saliendo a trabajar. Vino la policía, acordonaron la zona, preguntaron a los que andaban por ahí. Nadie lo conocía, no era de la colonia. Dicen que tampoco traía identificación, ni cartera, nada. Solo el cuerpo, una pistola y una mancha negra que quedó marcada en el piso por semanas. Pusieron un moño negro amarrado a la reja, justo donde se ve el árbol. A los 2 días la gente ya volvía a pasar ahí, como si nada. Sin embargo, ya no era igual. El ambiente cambió. No sabría decir qué exactamente, pero se sentía distinto, más frío, como si el callejón, de por sí solitario, hubiera guardado algo. Y se puso peor. Aunque era difícil explicarlo en ese entonces o notarlo de golpe, no era algo que pasara de forma escandalosa, pero bastaba cruzar el callejón para sentirlo. Te drenaba como si dejaras un pedazo de ti ahí. Y no solo era cansancio, era una sensación física de enfermedad. En la mente se metía otra cosa, ansiedad sin motivo, un nudo en el estómago como si algo malo fuera a pasar. Miedo a morir, desesperanza, pensamientos oscuros. No siempre lo decías, pero te quedaban dando vueltas. Todo desde que aquel tipo se hizo daño ahí. A los 3 meses, otra tragedia. Esta vez alguien apareció colgado justo de la rama que se extendía por encima del callejón.
Nadie supo quién era, solo dijeron que era joven. Al día siguiente mandaron a llamar a un padre para que bendijera el lugar. Fue un domingo en la mañana. A la par, la gente dejó de usar el callejón. Ya nadie cortaba camino por ahí, y aunque fue por miedo, también por instinto. Algo decía que era mejor rodear. Luego vino un asalto a plena luz del día. La persona quedó muy herida, pero sobrevivió. Todo pasó en el mismo exacto punto, y ahí empezó a aparecer una segunda mancha. Esta vez en la pared, húmeda, oscura. Primero era pequeña, pero se fue extendiendo, como si algo detrás del muro estuviera escurriendo. Como si todo el sitio se estuviera echando a perder desde adentro. La vibra ya no era mala, era putrefacta, y si te detenías un segundo a mirarla, el olor aparecía. No era fuerte al principio, pero entre más atención le ponías, más te llegaba. Esa mancha definitivamente le pertenecía a algo que se estaba pudriendo, algo que se quería salir. Un vecino tuvo la idea de poner una escalera para asomarse al otro lado del muro. Lo hizo por curiosidad o tal vez porque el olor ya era insoportable. Subió una tarde y lo que vio lo dejó pálido. Del otro lado, en el terreno abandonado, había un hombre. Un hombre atrapado entre la pared y unas cajas oxidadas, como si hubiera caído ahí desde arriba y nunca hubiera podido salir. Llevaba meses descomponiéndose. El estado en el que estaba era horrible. El cuerpo ya no parecía del todo humano, y eso era lo que se estaba transminando. Eso era la mancha, el olor, la podredumbre. Tal vez eso era también lo que había estado provocando todo, lo que se sentía desde el otro lado del callejón. El terreno estaba vacío, cerrado con malla vieja, olvidado. Nadie supo quién era esa persona. No traía papeles. Algunos piensan que intentó robar y cayó desde la rama del árbol, esa que pasa justo por encima del callejón, desde el lado de la unidad habitacional. Le hicieron una misa en la capilla de la colonia para que descansara, pero nada volvió a ser igual. La mancha desapareció con el tiempo, pero la sensación no. El callejón quedó marcado. Nadie lo toca, nadie pasa. Es de esos lugares donde sabes que algo quedó mal y que aunque no lo veas, sigue ahí. Cuatro. Pasó en mi calle hace como 29 años. Vivo en el Estado de México. Crecimos rodeados de colonias cerradas, calles privadas con plumas oxidadas y lonas que advertían de linchamientos. Nadie se metía si no tenía que meterse. Nadie quería acabar en las noticias. En aquellos años la seguridad no era paranoia, era rutina. Los portones dormían con candados. Las patrullas llegaban solo cuando todo ya había pasado. A nosotros nos tocó ver cómo se descomponía el barrio poco a poco. Robaban casas, le daban cristalazo a los coches, entraban a las tiendas. Nuestra calle solía ser el paso de las motocicletas, no motos de repartidor, motos sin placas, sin luces, sin caras visibles.
Iban como flechas, muchas veces en sentido contrario. Varias veces aventaron gente. Una vez atropellaron a una niña. Otra vez un señor acabó en el hospital. Así que se habló de cerrar la calle. No teníamos dinero para caseta ni vigilancia. Se pidió cooperación. De casa en casa pasaban con hojas engrapadas. Mis papás también le entraron con dinero. Con lo que se juntó se mandaron a hacer 2 postes de acero y una cadena gruesa para cerrarla por ambos extremos. No era mucho, pero era algo. La idea era clara: quien viviera ahí tendría la llave. Los demás que le dieran la vuelta. Y ahí fue donde empezó todo. El día que iban a poner los postes fue domingo. Varios vecinos se juntaron desde temprano. El suelo estaba húmedo por la lluvia del día anterior. Sacaron picos y palas, escarbaron junto a la banqueta frente a una casa que llevaba tiempo sola, sin focos en la entrada. Primero de la tierra salieron papeles deshechos, una cartera, ropa, plásticos, luego una mochila, una bolsa de mujer. Uno de los hombres que cavaban dijo en voz baja que olía raro. Y después lo inimaginable. Una mano conectada a un brazo, a un torso, a un cuerpo entero. Algunos se quedaron paralizados, otros empezaron a hablar al mismo tiempo. Uno se fue a vomitar, otro se hincó a rezar. Nadie gritó, nadie corrió, pero todos sabían lo que significaba. Echaron la tierra de nuevo, así como estaba, como si taparlo lo hiciera desaparecer, pero no, ya lo habían visto, y lo que se ve, no se desvé. Se reunieron los vecinos ese mismo día afuera en la calle. Se formó un semicírculo de adultos con la cara tensa, niños mirando desde las ventanas, perros que no dejaban de ladrar. Alguien dijo que había que llamar a la policía. ¿Y si escarban toda la calle?, respondieron otros. ¿Y si nos clausuran la obra? ¿Y si nos meten en un problema que no es nuestro? Decidieron sacarlo y enterrarlo en forma. Una cosa rápida, sin escándalo. Pero al cavar de nuevo, apareció otro cuerpo, luego otro. En total fueron 5. Todos en distinto estado, como si los hubieran echado en diferentes tiempos. Uno de los vecinos, don Tacho, que había sido sepulturero en un panteón de Tultitlán, dijo que los cuerpos no llevaban más de 3 años ahí, que era claro por la piel, por la humedad, por los cabellos todavía adheridos a los cráneos. Y sí, coincidía exactamente con aquella primera vez que pavimentaron la calle. Nadie los reconoció, ninguno era de ahí. Nadie los reclamó. La siguiente semana, un sábado gris, hicieron una misa breve. Llovía bajito. Llevaban los restos en bolsas negras, como basura. Los enterraron juntos en una sola fosa del panteón, sin lápida, sin nombre. Después de eso enterraron los postes, uno de cada lado, y cruzaron la cadena. Y desde ese entonces, por esa calle ya no pasa ni una sola motocicleta, ni un coche ajeno, ni nadie que no viviera ahí. Pero algo no se cerró bien,
¿O no quedó bien? Pasaron los días y empezó a correrse la voz de que en la madrugada había alguien parado junto a la cadena. Gente que regresaba tarde del trabajo, taxistas, vecinos que salían a tirar la basura, decían haberlo visto. Un hombre flaco, alto, siempre en la sombra, parado justo donde habían cavado. Decían que preguntaba la hora. ¿Ya es hora? Y aunque al principio se pensó que era alguien enfermo, un indigente o un loco, con el tiempo la gente dejó de preguntar porque el tipo no se movía. No hablaba si no le hablaban. Estaba ahí, inmóvil, como parte del mobiliario urbano. Y lo más extraño, los robos se detuvieron. Ya no se metían a las casas, ya no rompían vidrios de coches, ya no pasaban motos sospechosas en la madrugada. De pronto la calle estuvo tranquila, callada. A los pocos meses alguien empezó a dejar una veladora. Luego alguien más puso flores. Una vecina le dejó una cruz pequeña hecha de metal. Y así de a poco, sin acuerdos, sin misa, sin actas vecinales ni comités, todos aceptaron lo mismo, que era él el que cuidaba la calle, que nunca se fue, que se quedó para vigilar y que lo mejor era no molestarlo. Nadie ha querido sacar la cadena desde entonces. Está oxidada, torcida, amarrada con alambre, pero ahí sigue. Algunos nuevos vecinos que no saben la historia han preguntado por qué no quitan ya esos fierros. Siempre va a haber alguien que le responda: déjalo así, es por seguridad. Es que él está trabajando. Nunca se le puso nombre, nunca se dijo que era un muerto. Solo se sabe que faltaba uno de desenterrar, uno que se quedó a vigilar, uno que desde entonces nadie piensa relevar y que hasta hoy por las madrugadas, si alguien pasa y presta atención, puede escucharlo murmurar desde el fondo de la calle: ya es hora. ¿No será hora de que alguien se asome?